empezamos la clase. Que con el tiempo que tengo vamos a mirar. A ver. Vuelvo a compartir pantalla, ahora ya estamos grabando. Bueno, os hago un poco una introducción a grosso modo de lo que es lo que va a la asignatura. Esta es un poco mi pequeña pizarra. Vamos a ver cómo va. Bueno, como os he comentado, la asignatura va a versar sobre básicamente sobre obtener el valor de la conductividad de un material semiconductor, ¿no? Todo se basa un poco en eso. Y sobre qué condiciones, o sea, en función de distintas condiciones, ya sea temperatura o tensiones externas, cómo va a influenciar a esa conductividad. Entonces, para que nos hagamos una idea, vamos a tener un material. Vamos a tener un material al cual le pondremos una diferencia de potencial. Tantos voltios. Esta diferencia de potencial creará una corriente, ¿no?, que cruzará el material. Y luego, en función de cómo varíe yo la diferencia de tensión que hay aquí, ¿no?, esta V mayúscula, en función de esta V, yo voy a tener una I determinada. Y estará en función de V. ¿Cómo? Pues no lo sé. Esto es un poco lo que se trata de averiguar. Como seguramente recordáis de teoría de circuitos, yo puedo clasificar los componentes o los dispositivos electrónicos básicamente en dos, ¿no? Bueno, hay muchas clasificaciones, pero una posible es dividirlo en activos y pasivos. Los activos y los pasivos. Los activos son aquellos que pueden proporcionar energía al resto del circuito. Los pasivos son aquellos que de ninguna forma pueden proporcionar energía al circuito. Nosotros vamos a analizar elementos semiconductores que la mayor parte de veces se van a comportar como elementos pasivos, es decir, no me van a proporcionar energía al resto del circuito. Es decir, necesitan de una fuente, en este caso esta fuente de tensión, la podemos entender como un elemento activo porque me puede proporcionar energía. No quiere decir que la proporcione, es decir, yo puedo tener fuentes de alimentación, ¿no? Es decir, yo aquí tengo, no sé, 3 voltios, aquí tengo una resistencia de 2 ohmios, 1 voltio. Aquí yo tengo una diferencia de tensión de 2 voltios, por lo tanto, yo tengo una corriente de 1 amperio. ¿Vale? Este elemento de aquí está disipando energía, se pierde energía, y este de aquí la proporciona. Este es un ejemplo en el cual tenemos una fuente que en este caso disipa. Pero colocada en un entorno determinado, pues una fuente de tensión, pues puede proporcionar energía. En este caso, este le gana la partida a este de aquí y este se convierte en un elemento pasivo por el cual pues, está disipando.
Cuando digo disipar energía, me refiero a que la corriente eléctrica va en el sentido contrario de su, digamos, en el sentido contrario de su naturaleza. La naturaleza de la carga eléctrica es que la carga positiva vaya hacia tensiones bajas, ¿no? Hacia tensiones que se vea atraído por polos negativos y viceversa, que la carga negativa se vea atraída por el polo positivo. En el momento en el cual no tengo eso, que la carga va en contra de su naturaleza, pues voy a tener una generación, ¿no? Como si tengo un motor de agua que lo que hace es bombearla y subirla a un depósito en la parte superior de mi casa, por ejemplo, ¿no? Está claro que el agua lo que quiere o la tendencia que tiene es ir hacia abajo, no hacia arriba, ¿no? Pues para bombearla necesito energía. Pues esto es lo mismo, ¿no? En este caso yo tengo más tensión aquí que aquí y más tensión aquí que aquí. ¿Cuánta? Aquí tengo 1 voltio más que en la parte inferior, aquí tengo 3 voltios más que en la parte inferior. La corriente va en el sentido de las agujas del reloj, por lo tanto aquí va en el sentido natural de la, en el sentido natural de la naturaleza de la carga, y aquí en contra, ¿no? Aquí es como si fuese ese bombeo, ¿no? Por tanto, aquí estoy disipando, perdón, aquí estoy generando energía y la estoy proporcionando al resto del circuito y aquí estoy disipando. En cambio, por ejemplo, una resistencia, que puede ser un trozo de material, pues siempre me va a disipar, ¿eh? Siempre voy a tener que la corriente va de mayor tensión a menor tensión. Vale, pues nosotros analizaremos un tipo de material, que es el material semiconductor, que la mayor parte de veces se va a comportar como un elemento pasivo. Puede comportarse como un elemento activo si, por ejemplo, está convirtiendo una iluminación externa y la está convirtiendo en una diferencia potencial en una corriente. Eso puede pasar y eso de hecho lo veremos, ¿no? En lo que es una célula solar. Una célula solar es un elemento semiconductor que le incide, ¿no? La luz, tiene ahí una incidencia de fotones que convierte en movimiento ordenado de cargas o movimiento ordenado que los bombeará, ¿no? Como esta fuente, los hará ir un poco en contra de su naturaleza, ¿no? Como comentaba. Y en esa línea podemos decir que cualquier elemento, yo me voy a interesar por lo que es su curva. Su curva IV, su curva corriente-voltaje. Todos los elementos van a tener esa curva. Que dependerá también a qué temperatura estamos o a qué iluminación tenemos, pero siempre puede definir una relación entre la tensión o la diferencia de tensión que tenemos en mi elemento y la corriente que le cruza. Bueno, en este caso es al revés. ¿Cuál es la diferencia de tensión y cuál es esa corriente que le cruza? Y cómo se relaciona, ¿no? Ese es I de V, ¿no? La curva de IV. Por tanto, vamos a decir ¿no? Yo puedo poner una tensión, la que sea, positiva o negativa. Aquí tenemos el cero, el origen. Y luego la corriente. Corriente que tendremos que hacer algún tipo de definición de signo o criterio, lo que se denomina en electrónica un criterio de signos para poder relacionarlo con la tensión. El criterio de signos va a ser el siguiente, y eso siempre va a ser así, ¿no? Esto es lo estandarizado.
que es que esta I que yo estoy graficando, pues podríamos decir, bueno, esa I ¿a qué me refiero? ¿A la que sube o a la que baja? Bueno, podría decir, bueno, es que o subirá o bajará. Bueno, pero vamos a dejar que la I también tenga valores negativos, no solamente sea algo definido positivo. Vamos a hacer que la I no sea definida positiva, que pueda ser tanto positiva o negativa dependiendo de las circunstancias. Igual que la tensión vamos a definirla no solamente definida positiva, sino también vamos a darle la opción de que sea negativa. Eso quiere decir que si yo tengo una tensión por aquí, ¿no? Si esto es 0, esto es el 0, 0, yo tengo una tensión negativa, querrá decir, ¿no? Si tengo esta polaridad, más o menos, querrá decir que en el fondo aquí hay más tensión que aquí, ¿no? Porque la V es negativa. Por tanto, esa polaridad que yo pongo aquí, este más menos, se refiere a que yo la diferencia de potencial la estoy evaluando de la siguiente forma. Cojo la tensión que tengo en el punto más y le resto la tensión que tengo en el punto menos. Entonces, si en el punto menos tengo más tensión que en el más, pues tendré una tensión negativa. No porque, lo que quiero hacer notar aquí, que no porque le ponga aquí un menos, estoy implícitamente fijando que haya menos tensión que aquí. No, hay una tensión, vamos a ponerle V menos, y aquí hay una tensión V más. Si V más es mayor, entonces si V será positiva. Si V más es menor que V menos, entonces esta diferencia de tensión será negativa. Pero yo tengo que poner este más menos para indicar entre qué puntos cojo la diferencia de potencial. Y es la notación estándar que veremos en cualquier libro. También se suele poner con una flecha, ¿no? Y pues podemos ver la tensión en muchos libros definida como una flecha, donde se indica el más en el final de la flecha y el menos en el principio de la flecha, o con el más menos. ¿Ok? Y aquí este dispositivo, sea lo que sea, una fuente de tensión, una fuente de corriente, una resistencia, un diodo, un transistor, no es igual. ¿Entendré? Esa definición de tensión. Y cuando yo quiera describir la característica corriente-voltaje, cuando quiera hacer una descripción, y dando la opción a la corriente de ser negativa, voy a decir, bueno, voy a definir mi corriente y como aquella que va en el, o que iría en el sentido natural del movimiento de la carga. Por ejemplo, una carga positiva pues tendrá tendencia de ir a la parte más negativa, ¿no? Pues en caso de que aquí tuviese más tensión que aquí, la corriente fluiría de forma natural hacia abajo. Pues así es la definición, la que entra por el más de mi polaridad V. Y esto es algo universal en electrónica, es la notación que se utiliza. Siempre que hablo de corriente en un dispositivo, es aquella que entra por el polo más que yo he definido. ¿Eso quiere decir que la corriente ha de ser definida positiva? No, puede ser positiva o puede ser negativa. Incido bastante en eso del criterio de signos porque va a ser la mayor fuente de errores que vamos a tener durante el curso, ¿no? Confundir aquí signo más, un signo menos. Un signo es algo más que una raya en un papel, ¿no? Es decir, al final tiene su relevancia, desde luego. Bueno, vosotros habéis visto en teoría de circuitos lo que eran las resistencias, ¿no? Y seguramente recordaréis lo que es la ley de Ohm, ¿no? La ley de Ohm, que podríamos decir que es la relación más sencilla de corriente en relación a la tensión para un determinado componente, implica suponer una relación lineal. ¿No? Esto es la ley de V igual a I por R,
o I igual G por U, ¿no? Donde esta G que he puesto sería la inversa de R. A R le llamo resistencia, a esta G le llamo conductancia. En el fondo es lo mismo, ¿no? La misma naturaleza, uno es la inversa del otro. Esto se mide en ohmios y esto se mide en siemens, ¿no? O también estos son ohms. ¿No? Y esto es ohm a la menos 1. Y si yo la grafico aquí, pues tendré una cosa tal como esta. Sería igual a corriente igual a G por U. Pasa por el origen y está o en el primer o en el tercer cuadrante. Es decir, en una resistencia siempre voy a tener que la corriente vaya en el sentido natural. Si V es positiva, entonces entrará por la tensión mayor, irá hacia la tensión menor, de forma definida positiva. Si por el contrario V es negativa, quiere decir que aquí hay más tensión en la parte superior, entonces I mayúscula será negativa. Eso quiere decir que está entrando por el menos, que hay más tensión, y saliendo por ese más, que hemos dicho que hay menos tensión, porque V hemos dicho que es negativa. Si V es negativa, mi corriente es negativa. Si V es positiva, mi corriente es positiva. A esta situación vamos a decirle que es una situación de siempre disipación. Es decir, aquí no hay forma de variar la tensión para obtener energía de esa resistencia. Da igual si la pongo la tensión positiva o negativa, siempre voy a tener disipación, que está caracterizada porque lo que es la potencia, como recordaréis, la potencia se puede poner como el producto de I por V. Ojo, ese producto ha de tener en cuenta el criterio de signos que os he comentado, que es que la I ha de entrar por el más, igual que V igual a I por R, la ley de Ohm, no solamente esa expresión, sino también cómo se relaciona la V con la I, ese criterio de signos. Pues lo mismo para la potencia. Tengo que tener en cuenta el criterio de signos para poder aplicar hacer un cálculo de potencia correcto. Por lo tanto, P igual a I por V, aquí voy a tener una potencia positiva, que quiere decir que disipa. Aquí voy a tener también una potencia positiva. Solamente si estuviese en el segundo o en el cuarto cuadrante, podría decir que mi elemento me está generando energía, ¿no? Estos serían aquí tengo generación. Y aquí también, aquí genero. El dispositivo estaría proporcionando energía al resto del circuito si tuviese un punto de la curva IV en ese cuadrante. Por tanto, tenemos aquí P negativo, P negativo. ¿Okay? ¿Cuál puede ser un elemento que tenga una potencia negativa? Por ejemplo, la fuente de tensión. La fuente de tensión fuerza una tensión igual a 3 voltios independientemente de la corriente que le vaya hacia un lado o hacia otro, ¿no? Por lo tanto, yo que sé, 3 voltios. Imaginemos que estos son 3 voltios. Esta es mi curva IV. Ay, un poco mal. Seguro que vosotros podéis hacerlo mejor. Esa curva IV fijada en 3 voltios, pues es la curva característica de una fuente de tensión. Puede estar en el primer cuadrante, aquí estaría disipando, no está proporcionando energía, pero puede generar, está en el cuarto cuadrante, que estaría generando, ¿no? Aquí esta fuente que hemos puesto antes en este ejemplo, esta fuente de 1 voltio está en el primer cuadrante, esta fuente de 3 voltios está en el cuarto cuadrante generando energía.
En un circuito, siempre que tengamos pues eso, unas corrientes no nulas, pues habrá dispositivos que generan y los demás que lo disipan. Al final, si sumase todas las potencias de todos los elementos, pues tendría una potencia igual a cero, ¿no? Es decir, si aquí cogiese y por V, pues tendría menos 3 por 1, que es menos 3 vatios, 2 por 1, por tanto, más 2 vatios, y luego 1 por 1, porque es un amperio, 1 por 1 más un vatio, igual a 0. Esto siempre se va, es el teorema de Bouchelot, que indica, ¿no?, una suerte de conservación de la energía en un circuito. Un circuito cerrado y aislado, siempre la suma de potencia de todos los dispositivos va a ser igual a 0. Okay. Bueno, una vez hecha esta pequeña introducción, nosotros nos vamos, en lo que va a versar esta asignatura, va a ser en la estimación de estas conductancias o de estas resistencias y de estas curvas IV, porque van a ser las que me van a ser de utilidad, pues, para entender cómo puedo utilizar estos dispositivos, pues, para hacer una función en concreto, ¿no? Entonces, por ejemplo, veremos el diodo, que tiene este símbolo de aquí, que es una especie de flechita con la punta cortada. Criterio de signos, si le pongo aquí el más, pues la I es la que entra por el más. Pues veremos, por ejemplo, que el diodo tiene una curva IV tal como esta. ¿Vale? No es un elemento lineal, eso pasará con los dispositivos, la mayor parte de dispositivos semiconductores, que no van a mantener la linealidad a la cual estamos acostumbrados, ¿no? Y eso tiene unas implicaciones a la hora del análisis de circuitos. Por ejemplo, hay que ir con cuidado a la hora de plantearse ciertas herramientas de circuitos que conocéis como la superposición, por ejemplo. Es decir, no puedo aplicar sin pensar superposición porque está pensado para circuitos lineales, ¿no? Entonces, fijaros, tanto estoy con el primero como en el tercer cuadrante, por tanto, un diodo a priori, ¿no?, pasa por aquí por el origen, un diodo a priori no, no genera energía. Sí lo hace el diodo iluminado. Yo puedo tener un diodo pues, que está en una iluminación y por el cual le pasa una corriente determinada. Vale, en este caso, la curva se parece mucho. Está como desplazada. Aquí es un crecimiento exponencial, al final pues son parecidas. Y se hace una excursión por el cuarto cuadrante, ¿no? En esa excursión del diodo iluminado, pues sí me sirve como elemento generador, ¿no? Como elemento, ¿no? Y habrá un punto, además, habrá un punto que maximice la potencia entregada, que sería esta área. Porque si me voy a cualquier otro punto, esa área va a ser más pequeña. Esa área, al final, es la energía que va a proporcionar al resto del circuito y es, por tanto, la energía que voy a poder extraer ¿no?, en este caso, de la iluminación que sea. ¿Vale? Tenemos, por ejemplo, el diodo, tenemos, por ejemplo, el transistor MOS. Transistor MOS ya será un dispositivo de 3 terminales, ¿no?,
y por el cual también entre dos terminales, por ejemplo, entre este y este, podemos definir una diferencia de tensión, podemos definir una corriente, incluso aquí podemos tener también una tensión. Para este tipo de dispositivos de tres terminales no vamos a tener una sola curva, vamos a tener varias, ¿no? En este caso, curva IV, y ahora ya para acabar, curva IV, pues tendrá la gracia siguiente. A partir, en este caso, por ejemplo, la corriente IV, por ejemplo, en función de VD. Pues en este caso se comporta de forma más o menos lineal y luego queda como saturada. Tiene esta pinta. ¿Vale? Si yo varío VG, haré que esa corriente sea mayor o menor. Por tanto, aquí tengo una suerte de resistencia, ¿no? Que aquí es más pequeñita que aquí y que depende de VG. Es decir, a medida que aumento VG, ¿no? A medida que voy aumentando esta tensión de puerta, aumentaré la fuerza de esa corriente con la misma tensión, por lo tanto aumento la conductividad, ¿no? Y veremos, bueno, también que, y este es el efecto a lo mejor más relevante, que esa corriente en función de VG se comporta también de forma no lineal, que es que para tensiones pequeñitas, la corriente es cero, y para corrientes, y si quiero tener corrientes apreciables, tengo que irme a tensiones mayores que un umbral, ¿no? Esto será el efecto transistor, ¿no? El efecto de utilizar ese dispositivo como un interruptor, perdón, como un interruptor dependiente de tensión. Si esta tensión es pequeñita, no pasa corriente. Si la tensión es pequeñita, no pasa corriente. Si la tensión es más grande, entonces sí pasa corriente. ¿Vale? Bueno, y esto es un poco un resumen de, de lo que se espera, ¿no? con esta asignatura, ¿eh? Lo dejo aquí, que ya me paso 2 minutos. Disculpas otra vez por los 20 minutos de retraso, ¿eh? Que no vuelva a suceder, vendré con más antelación. Ya veo que puede haber estas manifestaciones o protestas a la entrada de la UIT y se crean unos atascos que no veas. Bueno, tenéis una pregunta que es... Me pregunta Pau, dice, ¿el último elemento era un transistor? Y dice, sí, es decir, es un transistor, se conoce un transistor MOS, un transistor MOS, que es el que domina actualmente la electrónica. La electrónica está, digamos, dominada al 90 y, no sé, me atrevería a decir casi el 100%, ¿no? Pero 98% de los dispositivos que se integran, o el 99%, son transistores MOS. Por tanto, de ahí su relevancia. Ok, bueno, lo dejamos aquí y si os parece seguimos mañana a la misma hora, esta vez 9:40. Gracias por vuestra atención.